Bienvenidos a la clase virtual de domesticación. Los objetivos de la clase es que el alumno conozca y valorice las características de un animal doméstico y se interiorice acerca de la importancia que tuvo la domesticación en la producción animal. Esta clase se evaluará con el trabajo práctico número 2. Recuerden hacer. En primer lugar, veamos qué entendemos por domesticación. La domesticación es el proceso por el cual una población de una determinada especie pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento, los cuales son heredables y además son el resultado de una interacción prolongada y de una selección deliberada por parte del ser humano. Visto de otro modo, es un proceso de adaptación de una población de animales a las condiciones ambientales creadas por el ser humano. Fíjense que hablamos de población y no de individuo. La domesticación siempre se da en una población. Esta adaptación genera cambios fenotípicos que pueden ser morfológicos como cambio del pelaje, pueden ser fisiológicos como aumento de la producción lechera, puede ser de conducta como la mansedumbre. Estos cambios se preceden de cambios genéticos que se transmiten de padre a hijos o cambios inducidos por el ambiente que se repiten en cada generación. Es de destacar que la domesticación está influida por el hombre, por medio de una selección artificial con una finalidad específica en poblaciones reducidas y con el ambiente controlado. Ustedes ven que hay muchísimas especies en el mundo, pero no todas han sido domesticadas. ¿Por qué? Porque hay ciertas características que facilitan que una especie pueda ser domesticada o no. Vamos a ver las características que favorecen la domesticación. En primer lugar, cuando se manejan en grupos grandes y con una estructura jerárquica. Eso permite que después pase esa jerarquía hacia el hombre. Otra característica es cuando los machos están asociados a grupos de hembras y son dominantes sobre las hembras. Cuando la especie presenta señales sexuales basadas en posturas o movimientos que permiten definir bien el pico de celo. Cuando presentan periodos críticos en el desarrollo del vínculo de la cría con la madre, cuando las hembras aceptan crías de otras hembras después del parto o de la oculación, cuando las crías son precoces, cuando la especie presenta pequeña distancia de huida de las personas, cuando tiene amplio espectro alimentario y cuando presentan facilidad de adaptación a los diferentes ambientes. Esas son las características que favorecen la domesticación. Las especies domesticadas presentan una serie de cambios sobre sus pares salvajes. Estos cambios se los dividen en morfológicos y conductuales. Dentro de los cambios morfológicos tenemos, por ejemplo, la reducción del tamaño corporal. Las especies domésticas son más chicas que sus pares salvajes. Esto debido a que tienen que enfrentar menos peligros y tienen mayor rusticidad. Aparte, el hombre en su selección siempre eligió animales más chicos porque requerían de menor alimentación y eran más fáciles de manejar. También hubo una reducción del dimorfismo sexual. En estado salvaje, los machos deben competir por las hembras y en esa competencia necesitan mucho tamaño. Por lo tanto, en los animales salvajes los machos son mucho más grandes que las hembras.
En el proceso de domesticación, como ya los servicios eran controlados, los machos no tenían que competir entre sí y por lo tanto se hicieron más pequeños y casi del mismo tamaño que las hembras. También hubo un aumento en la velocidad de crecimiento. Todo lo que comían lo utilizaban para aumentar su crecimiento o su peso. Hubo una redistribución de la masa corporal. Eso depende mucho de la selección realizada por el hombre. Por ejemplo, en el jabalí tenía un gran desarrollo del cuarto anterior porque en el animal necesitaba una cabeza pesada con dientes afilados para poder defenderse. En el caso de la domesticación, el cerdo perdió esa necesidad y por lo tanto la composición corporal fue mucho más equitativa. Otro cambio causado por la domesticación fue el aumento de la variabilidad del color del pelaje. Aparecieron colores secundarios, como puede ser el blanco, el overo y otros colores más, que se relacionaron, según la raza, con el temperamento. En perros hay estudios hechos que algunos pelajes son mucho más agresivos que otros. En cuanto a los cambios conductuales, podemos decir que el etograma no se ha modificado por la domesticación o se ha modificado muy poco. Eso permite estudiar a través del etograma de los animales salvajes cuáles pueden ser las condiciones de bienestar animal para los animales domésticos, para que puedan expresar sus hábitos normales. Lo que sí hubo un cambio de frecuencia en algunas conductas, disminuyeron las conductas agresivas y aumentaron las conductas filiales. También hubo una disminución de la respuesta de miedo y estrés ante situaciones nuevas. Otro cambio fue pérdida de la estacionalidad reproductiva. Normalmente, en las especies salvajes, la estación reproductiva era muy limitada, que coincidía con la alimentación y con la cría de los cachorros. En los animales domésticos, esa estacionalidad se perdió. Por ejemplo, en la vaca antes, en estado salvaje, tenía una estación reproductiva principalmente en primavera y ahora tiene ciclos durante todo el año. La neotenia aumentó en los animales domésticos. ¿Qué es la neotenia? El mantenimiento de conductas infantiles durante la edad adulta. Eso se ve principalmente en el perro, en el gato, que mantienen esas conductas de juvenil una vez que llegaron a la edad adulta, pero no maduran psicológicamente como habría madurado un animal salvaje. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener un animal para ser considerado doméstico? Primero, tiene que estar adaptado a las condiciones de vida brindadas por el hombre. Se tiene que reproducir en cautiverio, tiene que transmitir estos cambios a su descendencia, tiene que poseer instinto de sociabilidad, tiene que estar sujeto a una selección artificial que persigue un propósito determinado y tiene que presentar diferencias con la especie silvestre de la cual proviene. Animal semidoméstico es cuando tiene algunas características de las nombradas anteriormente, pero le falta algunas. Un animal silvestre se encuentra en estado natural de libertad e independencia del ser humano. Su genotipo no se ha visto modificado por la selección artificial, pero ojo que también pueden ser utilizados con fines económicos, como sucede en un animal doméstico. Veamos las etapas de la domesticación. Hay dos puntos de vista desde los cuales se definen las diferentes etapas de la domesticación. Uno, desde el punto de vista antropológico o tradicional,
donde la domesticación depende de la acción del hombre exclusivamente, y otro, un punto de vista biológico, donde la domesticación es posible gracias a ciertas características de los animales domesticados y a la acción del hombre. Desde el punto de vista antropológico tenemos una etapa o estado silvestre, donde el animal vive en su ambiente natural separado del hombre, un estado de cautividad, donde el hombre captura y controla físicamente a los animales, limitando sus movimientos, pero sin que llegue a reproducirse en esas condiciones, y una etapa de domesticación donde los animales tienen su ciclo completo en el ambiente creado por el hombre. Desde el punto de vista biológico, a las anteriores incluye una etapa de habituamiento o etapa de protodomesticación, donde los animales se acostumbran a la presencia humana, permitiendo una interacción más estrecha entre el animal y el hombre. Hoy en día es posible ver esta etapa en las grandes ciudades, donde especies salvajes se adaptan a vivir en la ciudad tolerando la acción del hombre. Por ejemplo, las palomas torcasas, los gorriones e inclusive algunos halcones. La etapa de habituamiento es más larga que la misma domesticación. Por ejemplo, el perro se calcula que se domesticó 15.000 años antes de Cristo y la etapa de habituamiento comenzó 100.000 años antes de Cristo. Veamos cómo fue la domesticación en ovejas y cabras. Primero fue una etapa silvestre donde había cacería de borregos y de cabras por grupos humanos. Luego vino la etapa de protodomesticación, donde se habituaron las especies a tolerar a los grupos humanos. Esto permitió de que se capturaran crías y que algunas de ellas estuvieran en cautividad. Algo muy importante fue que la vida social que tenían los humanos y las manadas de borrego y cabra era muy semejante. El hombre reconoció el valor de los ejemplares cautivos como fuente de carne y vio que estos animales no competían con él por el alimento porque se alimentaban de vegetales. Se procedió al cuidado de las crías hasta que alcanzaran la edad adulta y el hombre aumentó su interés para mantener constante la cautividad de los adultos principalmente. Hasta aquí llegó la etapa de cautividad. Una vez lograda la reproducción de los animales cautivos, comenzó la etapa de domesticación y se seleccionaron los animales de acuerdo a caracteres que tenían interés para el hombre en ese momento. Por ejemplo, la docilidad, la reproducción y la producción. Hablemos del origen de los bovinos. Fueron domesticados en simultáneo en Oriente Próximo y suroeste de Asia. El ancestro más probable era el uro, Bos primigenius, que tenía dos subespecies, el Bos taurus, que se domesticó 9.500 a 8.000 años antes de Cristo, y el Bos indicus, que se domesticó 7.000 años antes de Cristo. El Bos taurus habría descendido de una subespecie europea del uro, y el origen del Bos indicus es menos claro, pero podría provenir de una subespecie india del uro o de razas antiguas del Bos taurus. En cuanto al origen de los ovinos, el género Ovis incluye a la oveja doméstica, Ovis aries, y varias subespecies silvestres. Las formas primitivas fueron domesticadas en el próximo Medio Oriente y Anatolia Central, unos 8.000 años antes de Cristo. Es probable que los principales ancestros hayan sido el mufón y el urial. El género ovino es el que tiene mayor diversidad racial. Los caprinos fueron domesticados
domesticados junto con los ovinos en el próximo Medio Oriente y en el norte de la India, unos 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. El género capra incluye 5 especies: la cabra doméstica, la capra hircus, y 4 especies salvajes, entre ellas la cabra bezoar, que es el antepasado más probable de la cabra doméstica. No existen prácticamente razas nuevas en los caprinos. El conejo doméstico desciende directamente del conejo salvaje europeo que está en España y en el sur de Francia y Portugal. Es una de las últimas especies domesticadas. Hay 2 teorías de domesticación. La primera, que dice que fue domesticada por los romanos en España por cría controlada por cercados en el año 700 después de Cristo, se utilizaba como una fuente de proteína. Y la segunda, que dice que fueron domesticados en la Edad Moderna, en el siglo XVIII, en Francia, en conventos y monasterios. Sobre el origen de los porcinos, existen 2 hipótesis de domesticación. La primera dice que fueron domesticados en Eurasia 7.000 años antes de Cristo. Se habrían mantenido salvajes en cautividad 2.000 años previos, y el ancestro sería el jabalí. La segunda dice que las primeras razas domésticas provendrían del cerdo de Java, del cerdo de las Islas Célebes y de la subespecie Vittatus de jabalí. Posteriormente se extenderían hacia el oeste, llegando a Europa. Otras subespecies de jabalí se habrían mezclado con estos cerdos primitivos. El caballo doméstico, Equus caballus, procede del caballo salvaje, Equus ferus, y su domesticación tuvo lugar unos 3.000 años antes de Jesucristo, en la región comprendida entre Ucrania y Turquestán. Así pues, la domesticación del caballo fue relativamente tardía en comparación con la de los rumiantes. La única subespecie de caballo salvaje que existe es el caballo de Selwaski en las estepas de Mongolia. En cuanto al origen de las gallinas, el género Gallus incluye, aparte de la gallina doméstica, Gallus domesticus, 4 especies salvajes: el gallo de Banquiva, el gallo gris, el gallo de Ceilán y el gallo de Java, que son muy similares entre sí. Se piensa que fue domesticada a partir del gallo de Banquiva en el sudeste asiático unos 8.000 años antes de Cristo. Gracias por participar.